Intervención desde la educación social en el sistema educativo, un programa de posgrado y desarrollo profesional con estructura modular que se realiza desde la UNED en colaboración con el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales y que en este curso presenta su tercera convocatoria. Con motivo de la puesta en marcha de esta nueva edición del programa modular, hablamos con Lourdes Menacho Vega. Ella es presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. Muy buenos días, Lourdes. Buenos días. Le agradezco muchísimo su atención porque un año más estamos hablando aquí de educación social. Y aunque estamos grabando en el mes de septiembre, pues falta muy poco para celebrar ese Día de la Educación Social que siempre se celebra en torno al 2 de octubre. Y este año yo me imagino que va a ser muy especial. Porque además, Lourdes Menacho, la educación social como título universitario acaba de cumplir la tercera década. 30 años de aquel Real Decreto de agosto de 1991 que establecía el título universitario oficial de Diplomado en Educación Social. Después, en 2012, pasó a ser el grado en Educación Social. Este grado, pues actualmente tiene una duración de 4 años, 60 créditos por año para completar 240 créditos ECTS en total. Por eso, creo que es un buen momento, Lourdes Menacho, para hacer un pequeño balance de esos 30 años de esta titulación, porque la profesión es mucho anterior a esa titulación universitaria. Son muchos los años en que educadores y educadoras sociales desempeñaban esta profesión, Lourdes. Pues así es, cumplimos, diríamos que la titulación que acredita, ¿no?, que académicamente estás preparada y hay un certificado académico, ¿no?, que garantiza que tú estás preparado y preparada para intervenir con la profesión de educador social, con ese título, pues cumple 30 años. Esto no quiere decir que anteriormente había pues otras categorías profesionales muy relacionadas con, bueno, que se llamaban parecido al título de educación social, pero que eran diferentes. En estos momentos, después de esos 30 años, hay más de 50 universidades en todo el país que imparten educación social en distintas comunidades autónomas y concretamente en estos momentos pues nos encontramos en la realización de un análisis del desarrollo y la evolución de la titulación de la educación social. Pues bueno, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos hacer en ese análisis? Pues un poco ver esa evolución y si nos hemos adaptado pues a lo que la sociedad requiere, ¿no? Porque nuestra profesión, como bien sabéis, es educativa y social. Y próximamente pues publicaremos las fechas de la realización de una jornada en las que también pediremos colaboración a la UNED para su difusión, que serán en formato virtual donde personas expertas con responsabilidad en el diseño de los títulos universitarios, en la docencia y en el desarrollo de la profesión también, como no, compartiremos los objetivos iniciales del título. También hablaremos, ¿no?, del contexto social de la implementación del título en 1991, qué se pretendía entonces, qué se pretende hoy. Hablaremos sobre los avances y las dificultades en su desarrollo, porque hemos tenido dificultades también, como otros títulos, y también sobre todo los retos que nos plantea la actualidad, ¿no? ¿Qué requiere, qué formación necesita un educador y una educadora social del siglo XXI? Todo este tema lo trabajaremos en esa jornada y también queremos, ¿no?, como conseguir ese reto de conseguir el equilibrio entre quién forma, qué formación, quiénes contratan, qué tipo de contratos, ¿no? Porque en este desarrollo pues sabéis que tenemos un problema con que nos gustaría conseguir la regulación de la profesión. Casi todas las profesiones que intervienen con la infancia en este país deberían estar reguladas, porque se trata de un colectivo, todos los colectivos son vulnerables, depende del contexto en el que estén, pero sobre todo la infancia necesita de profesiones reguladas, controladas y donde haya un código deontológico que vigile, ¿no?, esa intervención. Y sobre todo cuando estamos trabajando con colectivos muy delicados que han tenido y personas que han tenido pues una situación concreta en la vida que no ha sido tan fácil. Y bueno, pues estamos entre eso, ¿no?, entre una carrera para las necesidades del mercado, una carrera para una intervención transformadora,
en ese debate estamos, María José, porque es importante. Los títulos también tienen que evolucionar, como las personas y las sociedades, pero a mejor. Y entonces, pues, estamos en todo eso, ¿no? Todo lo que requiere con este contexto de pandemia, que también estaremos atentos a esas jornadas. Y Lourdes Menacho precisamente hablaba de retos y ahora acaba de mencionar estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles, que lo siguen siendo. Y pondremos un enlace en Canal UNED junto a este podcast, pues a la página web del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. Ahí vemos que han puesto en marcha diversas iniciativas, campañas, guías de recursos, una red de apoyo. Me gustaría que nos hablase de la aceptación que han tenido esos recursos que han ayudado a muchos educadores sociales en estos tiempos de pandemia a desarrollar su día a día, su profesión. Pues mira, voy a hablar de dos aspectos, ¿no? Uno, el a veces el traducir las guías, ¿no? Las guías, el ministerio, bueno, el tema de salud, ¿no? A nivel de ministerio, pues nos indicaban, el Ministerio de Sanidad, pues hacía indicaciones a diario, ¿no? Pero las indicaciones muy técnicas a veces son complicadas para trabajar con cierta población con la que trabajamos. Entonces, por una parte estaba, diríamos, lo técnico, ¿no? ¿Qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo? Entonces, desde los distintos colegios profesionales y desde el Consejo se facilitaba pues todo eso que iba surgiendo día a día, ¿no? De las indicaciones. Y por otra parte, el Consejo hemos trabajado que se visibilizara nuestro trabajo, porque incluso hubo que pedir al Ministerio, ¿no? de Derechos Sociales, oye, que estamos aquí, existimos, ¿no? Que nuestros compañeros y compañeras, muchos de ellos, han estado trabajando durante la pandemia porque nuestro trabajo es presencial, María José. Nuestro trabajo no es tramitar documentos, que a veces lo hacemos, pero es la relación educativa presencial. ¿Qué ocurría, no? Pues que cuando nos quitan, bueno, en los centros residenciales no se podía quitar la presencialidad porque han permanecido abiertos, pero hay otros recursos que se contratan, la administración pública, ayuntamientos, etcétera, etcétera, que estaban cerrados. ¿Cómo trabajar con las personas? La relación educativa sin la presencialidad. Pues ahí nuestras compañeras y compañeras han desarrollado ingenio y creatividad para mantener esa relación educativa sin la presencia, ¿no? Cómo hacerlo pues online, de forma virtual, y sobre todo a veces hay compañeras y compañeros que también se han saltado el mandato institucional del lugar donde trabajaban, porque a veces han tenido que ir a casa, ¿no? A ver esas personas cómo estaban, esos seguimientos de personas de infancia, ¿no? Que tiene programas especiales de tratamiento familiar, que no estábamos conectados con ellos por el tema de la pandemia, y creo que ahí se ha desarrollado una inmensa batería de recursos que serán útiles a partir de ahora también, ¿no? Porque la pandemia nos ha servido porque el modelo presencial es fundamental en nuestra profesión, pero se puede complementar también con el virtual. Uno no sustituye al otro, pero sí que complementa. Y sobre todo el trabajo de la convivencia, ¿no? Yo creo que somos los agentes más especialistas en estos momentos en el tema de la convivencia familiar, social. Estamos viendo lo que ocurre en estos momentos a nivel, ¿no? De que estamos en los niveles de tolerancia son mínimos a la diferencia, a lo distinto, y como es fundamental trabajar desde ahí, ¿no? La educación social. Entonces, mis compañeras han hecho un trabajo muy invisible, mis compañeras, y a veces hemos tenido que decir, existimos y estamos trabajando, ¿no? También hay otros colectivos, ¿no? Que han seguido trabajando, y algo que queremos seguir, porque sí que lo tenemos como denuncia permanente, es en tiempos de crisis y pandemia los recursos sociales no pueden estar cerrados. Efectivamente, porque como nos decía. Hemos dejado trabajar, hemos visto como entidades de voluntariado que luego rajamos de ellas y las criticamos, pero realmente han estado. Entonces, esos sistemas hay que revisarlos, porque en tiempos de crisis la población necesita recursos accesibles. Ya no te digo abiertos, pero sí accesibles. Y todavía tenemos recursos en este país que hay que llamar, que te cobran la llamada porque es una línea 900. Entonces, los recursos digitales, o como le queremos llamar, de acceso a todo lo que es la administración digital, es para unos pocos, y volvemos a excluir. Porque si la gente no tiene esas capacidades y esas competencias, no va a poder acceder. Y entonces, pues
pues todo un año de descubrimiento, también de cansancio, de crisis, y también, pues bueno, había siempre personas peores que nosotros en condiciones trabajando, pero esto hay que revisarlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque no había protocolos claros, qué ocurría en un centro de protección de la infancia, de la adolescencia, cuando había un caso de COVID, ¿no? Era complicado, y eso tienes que trabajar el propio temor como profesional y el propio miedo, y cómo trabajarlo con los chavales que trabajas, que además no pueden salir fuera, porque hay una situación de pandemia. Imaginaros, si ya era complicado en un piso o en una vivienda, imaginaros en un centro de protección. Y eso a veces creo que, bueno, también es verdad que ha habido que aprender en la pandemia y que no era fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está. Como digo, pondremos un enlace a la página del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, porque ahí podemos ver muchas de esas guías y recursos y hacernos una idea más real de lo que han tenido y tienen que enfrentar en su trabajo cotidiano. Y propuestas formativas como esta, con la UNED, este programa de posgrado y desarrollo profesional con estructura modular sobre intervención desde la educación social en el sistema educativo, pues como hemos ido viendo a lo largo de estas convocatorias, vemos que está contribuyendo y mucho a la especialización de los profesionales de la educación social, pero expresamente para su trabajo en centros educativos. Lourdes Menacho, todavía hay muchas comunidades autónomas que aún no contemplan la figura del educador o la educadora social dentro del centro educativo. Sí, pues así es. Como bien sabéis, es una demanda y una reivindicación de nuestro colectivo. En estos momentos solo 7 comunidades autónomas son las que tienen incorporada esta figura, además desde hace bastantes años. Curiosamente, las comunidades del sur, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, hace más de 15 años que lo tienen, las 3, y las Baleares y las Canarias son más recientes, y Cataluña, pues que también la ha incorporado este año, ¿no? Entonces, la necesidad existe, los resultados son positivos. En la comunidad educativa, cuando hay un educador o educadora social trabajando en el centro, lo requiere, lo demanda y no quiere perderlo, pero es cierto que el Ministerio de Educación, a los LOE nos hubiese gustado que se hubiese hecho referencia, pero no ha sido posible, ¿no? Creemos que esto no se puede dejar a que cada comunidad autónoma lo implante, sino que sea, pues diríamos, siempre lo decimos, no somos el único grado que queda que se forma en las facultades de Ciencias de la Educación que no estamos contemplados en el sistema educativo estatal. Nos hubiese gustado aparecer en la ley orgánica, no ha sido posible, por eso no tiramos la toalla, seguiremos insistiendo, y sobre todo porque los problemas de convivencia, asentismo escolar, mediación con las familias, etcétera, etcétera, mediación con lo comunitario, con lo de fuera, ¿no? Es un papel fundamental nuestro, ¿no? Entonces, no entendemos cómo no lo ven, ¿no? El profesorado sí lo ve, pero sí que es cierto que el sistema educativo tiene que abrirse a otros profesionales. Los profesionales del magisterio tienen algo muy concreto que hacer, como trabajar cada asignatura, pero es cierto que hacen falta más profesionales en el centro, y nosotros ya tenemos la experiencia como profesión, ¿no? Como colectivo profesional, que llevamos unos años y lo hacemos bien. Y entonces un poco es cansino, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Pedagogía social, procedemos de la pedagogía social, tenemos 30 años de titulación, hay comunidades autónomas donde ya estamos, y sobre todo hay un posgrado que la UNED se implica en este caso, y tengo que felicitarlo y ponerlo en valor, y lo pone en marcha. Lo pone en marcha junto con el Consejo, porque claro, los cursos de posgrado son muy necesarios, los ámbitos en nuestra profesión son muy concretos, a veces muy complejos, y aparte del grado, es importante que nuestra formación, pues como tú sabes bien, María José, la formación tiene que ser no solo inicial, sino permanente en el tiempo. Yo hace 25 años que acabé mi carrera en la Complutense de Madrid y aún sigo formándome. Esto no parará nunca. Efectivamente.
Yo creo que además el éxito que tienen estas convocatorias pues lo ratifican esa necesidad de una formación permanente y actualizada. Y en este caso, pues este programa de posgrado y desarrollo profesional con estructura modular sobre intervención desde la educación social en el sistema educativo, pues yo creo que cumple con esas expectativas, porque nos da acceso pues al diploma de experto universitario, un paso más diploma de especialización y un paso más el título de máster, con lo cual pues es una formación muy especializada dirigida a profesionales de la educación social con interés por la acción social y la investigación en el sistema educativo. Lourdes Menacho, algo ya se desprende de lo que nos ha dicho, pero bueno, los colegios y por supuesto el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales colaboran con muchas instituciones y con la UNED desde hace muchísimos años. Lourdes Menacho, ¿cómo valora esta colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia? Pues bueno, muy bien. Hay dos tipos, yo digo dos niveles de colaboración, ¿no? El nivel de colaboración del Consejo General Estatal de Colegios de Educadores y Educadores Sociales, que es donde, digamos, hacemos las colaboraciones generales concretas, ¿no?, de formación y demás, y luego están las colaboraciones que cada colegio territorial hace con los centros asociados de la UNED, que no solo están los cursos de verano, los cursos de extensión universitaria, y si no tú me corriges si me quedo con alguno, ¿no? Entonces participamos mucho en la colaboración inicial, la formación inicial del alumnado, donde profesionales colegiados que forman parte de los distintos territorios comparten su trayectoria laboral, profesional con el alumnado, y la verdad es que yo creo que el alumnado se enriquece, pero los profesionales, y eso te puedo hablar a nivel profesional, individual quiero decir, aprendemos también, ¿no? Porque siempre nos viene bien recordar la teoría, las nuevas investigaciones y que nos hagan pensar, ¿no?, el alumnado, y al revés. Y luego también, pues bueno, destacar este año, ¿no?, el Seminario Internacional Social y Comunitario en Centros Diferenciados, que en plena pandemia hemos hecho con Perú, donde se han inscrito 500 personas y donde hemos estado intercambiando distintos saberes, concepciones, marcos políticos y también, sobre todo, pues cómo se ha ido profesionalizando la educación, el hacer de la educación social, ¿no?, que en otros países pues se hace todavía de forma voluntaria, altruista y demás, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido un enriquecimiento mutuo, y posiblemente pues sí que haremos a lo largo de este año, que ya os enteraréis, más cursos modulares de otros ámbitos, ¿no? Entonces pues bueno, la UNED es de ámbito estatal. Esto nos permite que profesionales que ya están trabajando y no disponen de tanto tiempo puedan hacer la formación por la UNED, o bien gente que le guste estudiar ya online. Ahí ya vosotros erais adelantados a los tiempos, y lo de estudiar a distancia pues ahora ya es más habitual, ¿no?, a raíz de la pandemia, María José. Entonces, pues bueno, es cierto que la colaboración con la UNED pues avanza en cantidad de acciones formativas, pero a mí me parece destacar más que se está avanzando en calidad. El hecho de que participen profesionales de la educación social en la formación posgrado es fundamental, porque acerca al estudiante y al alumnado mucho más a la realidad profesional que se va a encontrar. Y eso es fundamental. Creo que ha sido un acierto, y que bueno, que posiblemente siempre todo es mejorable, pero sí que estamos avanzando en ello. Bueno, además cada año vemos que el programa se va actualizando, en este caso concreto, y como nos apuntaba, pues son otras muchas las colaboraciones. Lourdes Menacho, antes de cerrar esta entrevista, me gustaría que nos hablase de ese evento que no se pudo celebrar en el 2020, ese Congreso de Educación Social que, bueno, yo creo que nos pone al día a toda la sociedad de los temas más puntuales y de las necesidades y de los retos que hay que ir enfrentando, pero también siempre con una perspectiva, con una mirada hacia el futuro. Y bueno, pues ya se está organizando esa nueva convocatoria del Congreso de Educación Social para el próximo año, para el 2021.
22. Me gustaría, Lourdes Menacho, presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, que nos hiciese un avance, porque el lema, además, pues será educación social, dignidad y derechos en tiempo de pandemia. Así es. Bueno, pues primero aprovechar el momento para pedir disculpas, ¿no?, a todas las personas que hemos cambiado varias veces, bueno, creo que 2 veces, la fecha del Congreso, que iba a ser presencialmente en Aragón, donde los compañeros y compañeras del Colegio de Aragón, del Comité Científico, organizador han trabajado muchísimo, pero que por diferentes circunstancias al final no lo hemos podido hacer en Aragón. Hay susto, hay todavía recelo y miedo a los desplazamientos, así que hemos hecho un análisis y hemos planteado hacerlo de otra forma mixta, que es presencial y virtual a la vez. Pues vamos a hacerlo en distintos lugares del Estado, en distintas comunidades autónomas. Allí haremos una parte presencial, pero será retransmitida online para que pueda llegar a más personas. Porque una de las cosas que es importante destacar es que nuestra carrera nuestros profesionales, compañeros no tienen y compañeras no tienen unos grandes sueldos, y hay que facilitar la participación y la accesibilidad. No podemos excluir la propia profesión que defiende la inclusión, ¿no?, de la gente que no tiene recursos económicos, ¿no?, o recursos. Y entonces pues lo vamos a plantear así. Creemos que va a ser un buen formato, y ya en esta semana tenemos distintas reuniones con el Comité Científico, el Comité Organizador y el Ministerio que va a participar, el Ministerio de Derechos Sociales, como no podía ser, porque el Congreso de Derechos y Dignidad, y os haremos partícipe, como la UNED también participa, pues lo difundiremos de forma un poco inminente en cuanto lo tengamos cerrado. En parte es muy parecido al anterior, con algunos cambios más actualizados, porque estamos en tiempos de pandemia, pero si una cosa nos ha traído la pandemia es que podemos participar, aunque sea no presencialmente, físicamente, pero sí podemos escuchar, hablar de forma online. Sabemos que es un cambio en nuestra profesión, María José, cuesta mucho dejar la presencialidad. Efectivamente, y lo vemos además en que han seguido, como nos decía, muchas veces saltándose los protocolos para poder atender esas necesidades que no se podían posponer. Bueno, pues yo creo que volveremos a hablar de estas cuestiones, claro. Lourdes Menacho, en otra ocasión. Pondremos, como digo, un enlace a la página web del Consejo General, porque desde ahí podemos acceder a las páginas de todos los colegios de España, efectivamente, y estar al día en cómo van trabajando y cómo van evolucionando. Y me va a permitir también pues recordar que para la matrícula de ese programa modular en cualquiera de los diferentes itinerarios, pues hay una serie de ayudas, como nos decía, para esas personas que todo el mundo tenga la oportunidad de poder acceder a esa formación, lo mismo que tengan oportunidad los educadores sociales y los estudiantes de educación social de asistir a ese 8º Congreso Estatal de Educación Social, que, como nos decía, se va a realizar de forma descentralizada en diferentes territorios, y podemos también pues participar online. Lourdes Menacho, ha sido un placer. Espero que pronto volvamos a hablar de esos retos que enfrentan cada día educadoras y educadores sociales. Hasta muy pronto. Nosotros transmitir nuestro agradecimiento en nombre del Consejo y de todos los colegios a la UNED por su implicación, apuesta y difusión de nuestra profesión. Hasta muy pronto. Gracias. www.consejoeducacionsocial.net. UNED.es, la universidad pública más cercana, formación continua y permanente. UNED.es. Sin distancias, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Canal.uned.es.